La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. En medio del desierto prosperaste a Abraham y el pueblo que emigraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me he de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y ya naciendo estéril cargo en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión, con solo una palabra Lázaro resucitó. Consuelo derribaste Samaria y Jericó, y así lo veremos hoy, y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, proveeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, lo veré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. David le decía a su alma: alaba al Señor. Dígale a su alma: alábale. A pesar de todo, alaba al Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. ¿Te has preguntado cómo defender tu fe ante grandes temas que se abordan el día de hoy? ¿Evolucionismo o creacionismo? ¿Ideologías de género? ¿Cristianismo gay? El próximo jueves, 14 de noviembre, tendremos el privilegio de recibir a John Owen y su hija Abby, siervos del ministerio Respuestas en Génesis, para una conferencia muy especial. ¿Creó Dios cada especie tal como se ve hoy aquí? ¿O se puede mezclar teoría de Darwin con Génesis? Hacer preguntas difíciles juntos y vamos a ver lo que dice la Biblia realmente acerca de cada aspecto. Yo no tengo el mismo valor que un perro. Donde hay un diseño, hay un diseñador. Y si hay un diseñador, es que hay una intención, un propósito que ya fue establecido. John y Abby compartirán sus conocimientos para ayudarnos a fortalecer nuestra fe y nos darán herramientas para aprender a defenderla en este mundo tan desafiante. Soy la hija mayor de mi papá, Joe Owen, que escribió este libro conmigo. Respuestas en Génesis es el ministerio apologético que da una defensa de la fe cristiana, y porque la apologética sirve para apuntar a Cristo y el Evangelio. Doy conferencias acerca de la apologética para fortalecer la fe de los jóvenes, de los líderes, mamás y papás y pastores. Enseño teología para que se levante una generación de jóvenes a entrar en las ciencias, pero con una firme fortaleza fundada en la palabra de Dios. Y también respondemos a los movimientos, como el movimiento Ideología de Género, enseñando cómo criar a los hijos para una sexualidad bíblica presente y futura. Y también respondiendo a estos movimientos, incluso el movimiento cristiano gay, que ya está creciendo mucho en Latinoamérica, que usan la misma Biblia. Y finalmente, cómo discipular a alguien con confusión sexual. Será un evento que enriquecerá nuestra relación con Dios. Estamos viendo la iglesia y los hogares siendo sacudidos en estos días. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad y debemos responder. Respuestas en Génesis, jueves 14 de noviembre a las 7 de la noche, en nuestra iglesia Dios es Fiel. Ven y sé parte de esta gran conferencia. Amada iglesia, muy buenas noches. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Tenemos la bendición de seguir creciendo en la palabra de Dios. Y el tema que traigo para esta noche es la verdad del Evangelio. Amados, los tiempos en los que vivimos, hay tanta confusión que incluso podemos creer que estamos predicando el Evangelio cuando en realidad lo hemos diluido y no estamos compartiendo el verdadero Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se aproximan fechas muy importantes donde vamos a compartir en familia, donde hay muchas actividades sociales, etcétera, etcétera. Y creo que es muy importante que la iglesia cristiana, Dios es Fiel, y todo aquel que nos sintoniza pueda tener claridad acerca de la verdad del Evangelio. Y para esto quisiera que consideremos las palabras del apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, vamos a dar lectura hasta el versículo 8. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece,
también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amados, retomamos entonces la verdad del Evangelio, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ponga su atención en Colosenses 1:5. Ahí nos habla acerca de la palabra verdadera del Evangelio. Es importante notar que las Escrituras se refieren al Evangelio de diferentes maneras. ¿Qué quiero decir? Que hay algunos nombres que se le asigna al Evangelio. Por ejemplo, se le conoce como el Evangelio de la gracia de Dios. Se le conoce como el Evangelio de su Hijo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gloria de Cristo, el Evangelio de la paz, el Evangelio eterno. Mire, tremendo. También se le llama la palabra verdadera, la palabra de verdad. Amados, todas estas expresiones dieron origen al conocido enunciado que es la verdad del Evangelio. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Hay que predicar la verdad del Evangelio. Amados, las personas lo utilizan incluso para resaltar su credibilidad. Por ejemplo, cuando están argumentando algo, muchos dicen, como dice el Evangelio, como lo menciona la palabra de Dios, la palabra de verdad, etcétera, etcétera. Y aunque algunas personas, amados, lo utilizan, también tenemos que reconocer que muchos lo pueden estar utilizando con mucha ligereza. La verdad del Evangelio, amados, es una realidad. Ahora, Evangelio, que lo vemos la palabra en el versículo 5, que yo le dije que por favor ponga atención, porque dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta palabra, Evangelio, es una palabra griega que significa evangelión, de la cual se deriva la palabra evangelizar. Su significado exacto es buenas nuevas. En el griego clásico, por ejemplo, se usó con frecuencia al hablar de las victorias logradas en batalla. Se usaba esta palabra evangelio, dar buenas nuevas. Hemos vencido, hemos obtenido victoria. Ahora, el Evangelio consiste precisamente en las buenas nuevas, no de la victoria de un ejército humano que representa a un imperio humano o un gobierno humano, no. El Evangelio consiste en las buenas nuevas de la victoria de Jesucristo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Vaya victoria. Entonces, cada vez que mencionamos la palabra evangelio, estamos proclamando buenas noticias. ¿De qué? De victoria. Asimismo, las buenas nuevas de nuestra propia victoria, la victoria de Jesucristo, nuestra propia victoria sobre todos estos enemigos para siempre, gracias al Señor. Cuando vemos nosotros, por favor, en 1 de Corintios, capítulo 15, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 15, por favor, vamos a ver desde el versículo 1 al 4. Aquí se nos ofrece un breve resumen del contenido histórico del Evangelio, mis amados. ¿Usted quiere saber cuál es el contenido del Evangelio? Por favor, siempre vaya a 1 de Corintios 15, 1, 4, y ahí usted va a encontrar un resumen divinamente dado, valga la redundancia, divinamente resumido, de qué contiene el Evangelio. Dice, además os declaro
hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire lo que contiene el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme también a las Escrituras. Tremendo. Amados, el evangelio entonces consiste en las buenas nuevas de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para perdón de todos nuestros pecados, pero también el evangelio consiste en esas buenas nuevas de la resurrección de los muertos, para que los que crean en Él, todo aquel que cree en Él, tenga vida eterna. Yo creo que no hay mejor noticia que esta. Esta es la buena nueva de buenas nuevas realmente. Esta gloriosa y sublime verdad, amada iglesia, exige por parte de cada creyente una respuesta acorde con cada descripción del evangelio. Y permítame, por favor, entonces dividir este mensaje en algunas partes. En primer lugar, debemos proclamar las buenas nuevas siguiendo el ejemplo de Jesús. Les repito, en primer lugar debemos proclamar las buenas nuevas siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que el Señor recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Él nos da ejemplo, hermanos amados, de proclamar las buenas nuevas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sigamos el ejemplo de Jesús, pero también sigamos el ejemplo de los apóstoles, y sigamos el ejemplo de los profetas, de los evangelistas, de los maestros. De hecho, sigamos el ejemplo de los verdaderos creyentes a través de la historia, de todas las épocas. Vamos a predicar entonces el evangelio siguiendo el ejemplo de todos ellos, y de manera suprema el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, debemos defender la veracidad del evangelio. No solo proclamar, tenemos que defender. Mire, Pablo se describe a sí mismo como alguien que está puesto precisamente, hermanos amados, para la defensa del evangelio. ¡Qué tremendo! En Filipenses 1:16, Filipenses 1:16, el apóstol Pablo dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Amados, hemos sido puestos, a pesar de la circunstancia, como en el caso del apóstol Pablo, queriendo entorpecer muchos la predicación del evangelio, a pesar de la situación tan difícil en la que estaba Pablo en una prisión. Él sabía que fue puesto por el Señor para defender el evangelio. La iglesia, el creyente, no puede quedarse callado ante las injusticias, hermanos. Sí, hay muchos que no entienden esto, pero esta es la misión de un verdadero predicador. También defender el evangelio, defender la causa del Señor, ¿sí? Levantar esa voz profética y exponer las injusticias, contextualizando en qué tiempo vivimos, en qué momento histórico estamos pasando por lo que estamos pasando, de tal manera que la palabra del Señor cobre vida. Y no solamente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro les dijo a sus lectores: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué lindo. Estar preparados, ¿pero para qué? Para llenarnos de conocimiento, para decir que sabemos la Biblia. No, para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón. En tercer lugar, debemos trabajar con diligencia en la difusión del evangelio, hermanos. Entonces tenemos que proclamar, tenemos que defender y tenemos que difundir el evangelio. ¿Está conmigo? Pablo exhorta a la iglesia en Filipos a permanecer firmes
Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El Evangelio, amados, exige de nuestra parte, entonces, exige disciplina y exige un arduo esfuerzo. ¿Se da cuenta? El Evangelio hay que proclamar, el Evangelio hay que defender, el Evangelio hay que difundir. En cuarto lugar, debemos buscar nosotros la comunión con otros que comparten también nuestra fe en el Evangelio. Como alguna vez se ha mencionado de manera tan coloquial, debemos dejar de ser esos cristianos llaneros solitarios. No, compartamos, vivamos, busquemos comunión con aquellos que comparten la verdad del Evangelio. Ahí nos vamos a fortalecer. Debemos entender nosotros que el fervor por esa comunión fraternal en el Evangelio, ese fervor por la comunión fraternal precisamente caracterizó a la iglesia primitiva. Ellos tenían algo en su corazón de compartir con aquellos que compartían la misma doctrina, la misma fe. Por eso dice en la palabra que nuestros primeros hermanos en Cristo, lo registra el libro de los Hechos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Entre quién? Entre los hermanos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amados, el apóstol Pablo expresó con frecuencia una gratitud muy especial por quienes habían recibido el Evangelio. En Filipenses 1:3-5, doy gracias, decía Pablo, a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando por vosotros con gozo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Evangelio, amados, se tiene que proclamar, el Evangelio se tiene que defender, el Evangelio se tiene que difundir y el Evangelio se tiene que compartir en comunión fraternal con otros hermanos. En quinto lugar, debemos de estar dispuestos, hermanos, a sufrir por causa del Evangelio. Y siempre me pregunto por qué ya no se predica de esto. Pero si está en la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Amados, estaba viendo hace pocas horas noticias acerca de la persecución de cristianos en Nigeria. Es impresionante, hermanos. Millones de cristianos están siendo perseguidos porque no pueden compartir con libertad precisamente el mensaje del Evangelio, pero se dan modos y el Señor los sostiene, el Señor los sustenta. Pero ellos, veía en este reportaje que hablaba un pastor y luego un hermano de una de las tantas congregaciones cristianas ahí en Nigeria, en África, y decían: no le pedimos a Dios que nos quite esta persecución. Lo que le pedimos a Dios es que nos dé las fuerzas para poder sufrir por causa del Evangelio. Qué tremendo, hermanos. Y precisamente este es el quinto punto, que la iglesia y el verdadero creyente debe estar dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. El apóstol Pablo, consideremos esta verdad, anima, exhorta a su discípulo Timoteo, diciéndole: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, ni de testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tremendo. Segunda de Timoteo 1:8 está esto. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, participa de las aflicciones por el Evangelio. En sexto lugar, hermanos amados,
Debemos tomar todas las medidas necesarias para que nuestra vida no sea tropiezo para el Evangelio. Y aquí es un reto para cada uno de nosotros, y creo que en la fila me pongo primero en la columna. No ser tropiezo. Pablo les dijo a los corintios que prefería ceder su derecho a recibir el justo pago por su ministerio, para no poner, decía él, ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Busque por favor en 1 Corintios capítulo 9, versículo 12. Por favor, 1 Corintios capítulo 9, versículo 12. Dice, lo tiene ahí, vamos a leer juntos. Dice, si otros participan de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Vamos a leer el versículo 12, por favor. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Tremendo. Y en séptimo lugar, nunca debemos avergonzarnos del Evangelio. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Concluimos. Y en último lugar, debemos saber que el Evangelio nos brinda todo el poder que nosotros necesitamos de parte de Dios, el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo, como siempre lo hemos mencionado. Pablo escribió a los tesalonicenses diciendo, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Cuando se quiere hacer uso solamente de uno de los dos, hermanos, la iglesia entonces se equivoca y cae y fracasa rotundamente. Cuando solamente se toma la palabra, entonces, ¿qué sucede, hermanos? Nos volvemos estrictos de la ley, amadores del conocimiento, de la letra, y nos olvidamos de la guía, la asistencia, el poder que da el Señor Espíritu Santo. Ahora, los que cometen el error de dejar la palabra de Dios y dicen depender y guiarse solamente del Espíritu Santo, muchas veces terminan en prácticas que están completamente alejadas de lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, como dice la Escritura, sed sobrios, o sea, sed equilibrados. Vamos a tomar el poder de la palabra de Dios y vamos a reconocer el poder del Espíritu Santo. Así que el poder del Evangelio, entendamos, nunca proviene de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia. No, hermanos. El poder del Evangelio nunca procede de esa habilidad que alguien tenga de persuadir. No. El poder del Evangelio proviene del Espíritu Santo. Este maravilloso Evangelio, mis amados, termino, es lo que motiva precisamente el agradecimiento del apóstol Pablo en el pasaje que dimos lectura al inicio, Colosenses 1, 3 al 8. El apóstol Pablo se encuentra regocijado por la fe de los hermanos en Colosas. Tras haber recibido el informe de este siervo de Dios llamado Epafras, se supone que el apóstol Pablo no llegó nunca a la ciudad de Colosa, sino que parecería que quien establece esta iglesia es este siervo, este ministro llamado Epafras. Y él recibe en la cárcel el reporte de cómo están siendo conducidos los hermanos en la iglesia de Colosa. No debemos olvidarnos nosotros que esta iglesia está siendo atacada por falsas enseñanzas de aquellos llamados gnósticos. Recuerde que
Ellos estaban dudando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos era, y muchos infiltrados en la iglesia, para ellos no era suficiente lo que Jesucristo hizo, sino que tenían que sumar leyes judaicas y prácticas como la circuncisión e incluso la adoración a ángeles. Y es por eso que en este libro de Colosenses el apóstol Pablo se encarga de decir que Jesucristo es preeminente, que Él está sobre todo. Por eso es que nosotros podemos ver ahí en la carta a los Colosenses, cuando dice, Colosenses capítulo 1 mismo, el apóstol Pablo está defendiendo de estas herejías que se habían introducido en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, no necesitas adorar ni crearte otro tipo de Dios. No, Él es suficiente. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y usted puede seguir leyendo. Entonces Pablo lo que hace es aclarar que Jesucristo es suficiente. Dios usó a este consiervo llamado Epafras, y es por eso que Pablo tiene esta gratitud con este siervo y también con la iglesia. Después del saludo que hace el apóstol Pablo en el versículo 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después de dar gracias, habla acerca de la verdad del Evangelio que hemos considerado en este estudio, y él por lo menos en estos versículos del 1 al 8 sugiere por lo menos 7 aspectos acerca del Evangelio que es importante estudiar. El Evangelio se recibe por la fe. El Evangelio produce amor. El Evangelio permanece en la esperanza. El Evangelio alcanza al mundo. El Evangelio lleva fruto. El Evangelio está arraigado en la gracia. Y el Evangelio se anuncia a causa de las personas que están perdidas. Amado Señor, gracias por enseñarnos estos elementos importantes acerca de la verdad del Evangelio. Que podamos como iglesia en este tiempo y en el tiempo en que tú nos concedas la vida, tener la claridad para poder predicar la pureza de tu Evangelio y no negociar el mismo. Que tu paz, tu gracia, tu bendición sea sobre la iglesia cristiana Dios es fiel y sobre todos aquellos que han escuchado este mensaje. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados. ¿Te has preguntado cómo defender tu fe ante grandes temas que se abordan el día de hoy? ¿Evolucionismo o creacionismo? ¿Ideologías de género? ¿Cristianismo gay? El próximo jueves, 14 de noviembre, tendremos el privilegio de recibir a John Owen y su hija Abby, siervos del ministerio Respuestas en Génesis, para una conferencia muy especial. ¿Creó Dios cada especie tal como se ve hoy aquí? ¿O se puede mezclar teoría de Darwin con Génesis? Hacer preguntas difíciles juntos. Y vamos a ver lo que dice la Biblia realmente acerca de cada aspecto. Yo no tengo el mismo valor que un perro. Donde hay un diseño, hay un diseñador. Y si hay un diseñador, es que hay una intención, un propósito que ya fue establecido. John y Abby compartirán sus conocimientos para ayudarnos a fortalecer nuestra fe y nos darán herramientas para aprender a defenderla en este mundo tan desafiante. Soy la hija mayor de mi papá, Joe Owen, que escribió este libro conmigo. Respuestas en Génesis es el ministerio apologético que da una defensa de la fe cristiana, y porque la apologética sirve para
para apuntar a Cristo y el Evangelio. Doy conferencias acerca de la apologética para fortalecer la fe de los jóvenes, de los líderes, mamás y papás y pastores. Enseño teología para que se levante una generación de jóvenes a entrar en las ciencias, pero con una firme fortaleza fundada en la palabra de Dios. Y también respondemos a los movimientos, como el movimiento Ideología de Género, enseñando cómo criar a los hijos para una sexualidad bíblica presente y futura. Y también respondiendo a estos movimientos, incluso el movimiento cristiano gay, que ya está creciendo mucho en Latinoamérica, que usan la misma Biblia. Y finalmente, cómo discipular a alguien con confusión sexual. Será un evento que enriquecerá nuestra relación con Dios. Estamos viendo la iglesia y los hogares siendo sacudidos en estos días. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad y debemos responder. Respuestas en Génesis. Jueves 14 de noviembre a las 7 de la noche en nuestra iglesia Dios es Fiel. Ven y sé parte de esta gran conferencia. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.